Bon vespre a tothom. Moltes gràcies, Jaume, por les teves paraules. Quisiera, en primer lugar, agradecer a Atlántida Filming esta iniciativa realmente pionera en la cultura de este país por racionalizar el comercio en Internet y que ha desembocado, a mi juicio, en una de las reflexiones más hondas sobre la propiedad intelectual y sobre el arte en general. Una prueba elocuente de eso es este Festival Atlántida, que se venía celebrando en Barcelona en los últimos años y que ahora Jaume ha querido traer a Palma, a nuestra ciudad natal, precisamente para hacer algo más en Mallorca que no sea lo que todo el mundo conoce de esta isla. Creo que Atlántida es una iniciativa pionera, con Jaume Ripoll al frente de eso. Es una oportunidad para crear un foro internacional, que yo creo que tiene que ir creciendo año tras año, para reflexionar todos juntos, a través de la literatura, del cine y del arte, sobre lo que significa Europa, sobre el problema de Europa que nos afecta a todos y nos va a afectar a todos cada vez más. Es desde luego un acierto elegir Europa como asunto principal del Festival Atlántida. Estamos viviendo hoy en día una crisis profunda, proteica y de consecuencias imprevisibles. Es la crisis más profunda que ha conocido mi generación, que nació con la democracia. Aquí hay personas de otras generaciones que han vivido una dictadura, que han vivido momentos muy difíciles y que por tanto han conocido crisis muchísimo más hondas. Pero para nosotros esta es la crisis más compleja, la más profunda. Yo creo que ha conocido Europa al menos desde los años 60. Una crisis además que afecta a todos los órdenes, el político, el cultural, el educativo, el religioso, el económico, y que además coincide con un momento de profundas transformaciones tecnológicas. Estamos en un momento de profunda transformación en lo que podríamos llamar la condición humana. Somos, como dice Félix de Azúa, primitivos de nuestra era. Todavía no somos capaces de ver claramente qué nos está ocurriendo. Y como siempre, solo el arte, la literatura, es capaz de poder arrojar un poco de luz entre tanta tiniebla. Estas últimas semanas han sido bastante convulsas desde el punto de vista político y cultural. Hemos vivido, por ejemplo, el referéndum en Reino Unido, un referéndum enormemente tramposo en el que ha ganado una opción que ha sido el Brexit, la salida del Reino Unido de Europa, que ha sido jaleada por toda la ultraderecha en toda Europa y que supone, como recordaba además Boris Pajor dentro de este Festival de la Atlántida, una verdadera vergüenza para todos los ciudadanos de Europa que hemos y estamos olvidando en nuestra historia reciente. Estamos olvidando lo que ha sido Europa, lo que ha constituido Europa, lo que ha ocurrido en Europa políticamente, los millones de muertos que hemos dejado atrás para mantener vivo un espíritu. Para mi generación, la Unión Europea constituyó, sobre todo, una estructura por primera vez supraestatal que por fin podía librarnos de nuestros propios mitos nacionales, del peso de nuestra historia. Pero ahora otra vez nos vuelven a amenazar los fantasmas del pasado, es decir, el nacionalismo, la xenofobia, en definitiva, otra vez, la guerra. Por eso hoy quisiera hablar sobre todo de una necesidad, de una urgencia que nos incumbe a todos los ciudadanos de la Unión Europea y a todos los ciudadanos del mundo, por así decirlo, que es la urgencia de volver a pensarlo todo. Tenemos que tener el valor de volver a pensarlo todo y a eso quisiera dedicar estos minutos que tan generosamente me brinda el Festival Atlántida. Dice Giorgio Agamben, que a mi juicio es el pensador vivo en Europa más radical,
y más osado, que la única manera de acceder al presente es a través de la arqueología del pasado. Lo dice Agamben recuperando una idea de Michel Foucault, uno de sus maestros. Y la relación que Agamben establece con el pasado no es una relación ornamental, no es una relación artificiosa, no es una relación vanamente nostálgica, que es en lo que podemos caer todos aquellos que nos dedicamos a las letras y a las humanidades. Es muy fácil decir qué bello era todo, ubi sunt, ¿verdad? No es eso a lo que se refiere Agamben. Agamben se refiere a la necesidad de verdad de volver a pensar nuestros orígenes, de volver a pensar el principio de nuestra tradición. Hace poco Giorgio Agamben publicó un artículo en Italia, titulado, un artículo breve, titulado «Si la religión feroz del dinero devora el futuro». Y quisiera empezar leyendo ese artículo, que es, por otra parte, como digo, muy breve. Dice Agamben: para comprender lo que quiere decir la palabra futuro, antes hay que entender lo que significa otra palabra, una que ya no acostumbramos a usar más que en la esfera religiosa, la palabra fe. Sin fe o confianza no es posible el futuro, hay futuro solo si podemos esperar o creer en algo. Ya, pero la fe, ¿qué es? David Flusser, un gran estudioso de la ciencia y las religiones, pues existe una disciplina de tan extraño nombre, estaba hace poco trabajando en la palabra pistis, que es el término griego que Jesús y los apóstoles usaban para fe. Aquel día que iba paseando por casualidad por una plaza de Atenas, en un momento dado alzó la vista y vio ante sí escrito con grandes caracteres «Trapeza tes pisteos». Estupefacto por la coincidencia, miró mejor y a los pocos segundos se dio cuenta de que se encontraba simplemente a la puerta de un banco. Trapeza tes pisteos significa en griego moderno, banco de crédito. Ese era el sentido de la palabra pistis, que llevaba meses tratando de entender. Pistis, fe, no es más que el crédito del que gozamos ante Dios y el crédito del que goza la palabra de Dios ante nosotros a partir del momento en que la creemos. Por eso San Pablo puede decir en una famosa definición que la fe es sustancia de cosas esperadas, aquello que da realidad a lo que todavía no existe, pero en lo que creemos y tenemos confianza en lo que hemos puesto en juego nuestro crédito y nuestra palabra. Algo así como un futuro existe en la medida en que nuestra fe logra dar sustancia, es decir, realidad, a nuestras esperanzas. Pero ya se sabe que la nuestra es una época de escasa fe, o como decía Nicola Chiaramonte, de mala fe, de fe mantenida a la fuerza y sin convicción. Una época, por tanto, sin futuro y sin esperanzas, o de futuros vacíos y de falsas esperanzas. Pero en esta época nuestra, demasiado vieja para creer verdaderamente en nada y demasiado listilla para estar verdaderamente desesperada, ¿qué hay de nuestro crédito? ¿Qué hay de nuestro futuro? Bien mirado, existe aún una esfera que gira toda ella en torno al perno del crédito, una esfera a la que ha ido a parar toda nuestra pistis, toda nuestra fe. Esa esfera es la del dinero, y la banca, la trapeza tes pisteos, es su templo. El dinero no es sino un crédito, y de ahí que muchos billetes aún lleven escrito que el Banco Central promete garantizar de alguna manera ese crédito. La consabida crisis que estamos atravesando, pero ya ha quedado claro que eso que le llamamos crisis no es sino el modo normal en que funciona el capitalismo de nuestro tiempo, comenzó con una serie de operaciones irresponsables sobre el crédito, sobre créditos que eran descontados y revendidos decenas de veces antes de que pudieran ser realizados. En otras palabras, eso significa que el capitalismo financiero y los bancos, que son su órgano principal, funciona jugando con el crédito, que es tanto como decir la fe de los hombres. La hipótesis de Walter Benjamin, según la cual el capitalismo es en verdad una religión y la más feroz e implacable que haya existido nunca, pues no conoce redención ni tregua, hay que tomarla al pie de la letra. La banca, con sus grises funcionarios expertos, ha ocupado el lugar que dejaron la Iglesia y sus sacerdotes. Al gobernar el crédito, lo que manipula y gestiona es la fe, la escasa e incierta confianza que nuestro tiempo tiene aún en sí mismo. Y lo hace de la forma más irresponsable y sin escrúpulos, tratando de sacar dinero de la confianza y las esperanzas de los seres humanos, estableciendo el crédito del que cada uno puede gozar
y el precio que debe pagar por él. De esta forma, gobernando el crédito, gobierna no solo el mundo, sino también el futuro de los hombres, un futuro que la crisis hace cada vez más corto y decadente. Y si hoy la política no parece ya posible, es porque, de hecho, el poder financiero ha secuestrado por completo la fe y el futuro, el tiempo y la esperanza. Mientras dure esta situación, mientras nuestra sociedad se cree laica, siga sirviendo a la más oscura e irracional de las religiones, estará bien que cada uno recoja su crédito y su futuro de las manos de estos lóbregos, desacreditados pseudo-sacerdotes, banqueros, profesores y funcionarios de las varias agencias de rating. ¿Y acaso lo primero que hay que hacer sea dejar de mirar tanto hacia el futuro, como ellos exhortan a hacer, y volver un poco la vista al pasado? Pues solo comprendiendo lo que ha sucedido y sobre todo tratando de entender cómo ha podido ocurrir, será posible quizás reencontrar la propia libertad. La arqueología, no la futurología, es la vía de acceso al presente. Esa es la idea de Foucault, que Agamben en los últimos años no ha dejado de investigar en su obra fundamental. Por eso hoy me propongo, ante todos ustedes, recuperar lo que para mí es el pasado de nuestra tradición europea. Y voy a tratar de comentar los fundamentos de Europa, es decir, Grecia, para terminar en el mito de Atlántida que ampara este festival. Quisiera advertirles para empezar que yo no voy a hablar como un especialista en la materia, es decir, yo no soy helenista, soy helenófilo, que es algo muy distinto. Aunque llevo toda mi vida, desde los 16 años, estudiando, amando, por así decirlo, la cultura griega, yo me he dedicado sobre todo al estudio de la literatura moderna y contemporánea, es decir, del siglo XVI en adelante. Pero es verdad que con el tiempo me he dado cuenta de que no se puede estudiar nada en serio en la cultura europea sin tener en cuenta las fuentes clásicas. La tradición occidental, como dijo T.S. Eliot, es un organismo vivo, es un cuerpo vivo que uno tiene que modificar con su propia obra cada vez que escribe algo. Uno, por ejemplo, no puede estudiar, cuál es mi caso, a Shakespeare sin tener en cuenta a Ovidio o a Séneca. Tampoco puede estudiar a Montaigne sin tener en cuenta a todos los autores clásicos. No se puede entender nada de un poeta que es uno de mis favoritos y uno de los grandes poetas de la modernidad, como es Friedrich Hölderlin, sin haber leído antes a Píndaro y sobre todo a Sófocles, por no hablar del siglo XX, de T.S. Eliot, de Joyce, de Hermann Broch. Por tanto, yo hoy les voy a ofrecer sobre todo un testimonio de alguien que considera imprescindible, sí, imprescindible lo voy a decir, estudiar griego, la antigua y maravillosa lengua griega y toda la cultura clásica. Además, quisiera subrayar una cosa. El legado humanístico de Occidente es algo que nos pertenece a todos, mucho más allá de los departamentos universitarios y académicos. No podemos dejar que eso muera en esos departamentos universitarios. El legado humanístico de Occidente pertenece a todo ciudadano de la humanidad, del Reich de las Humanitas, como dijo Hannah Arendt en la Laudatio a Karl Jaspers, su maestro, a la que todo el mundo está invitado. Por lo tanto, quisiera empezar con una anécdota que recoge mi buen amigo Jordi Ibáñez Fanés en un libro extraordinario que se ha publicado este año, para mí el mejor ensayo que se ha publicado en este país en muchísimo tiempo, El reverso de la historia, apuntes sobre la crisis de las humanidades, y que es un libro que va mucho más allá de la crisis de las humanidades, es un libro sobre nuestra crisis espiritual. Y ahí, al final del libro, Jordi Ibáñez cuenta la historia, una anécdota, de Alexandre Kojève, el gran especialista en Hegel, el filósofo del fin de la historia, y uno de los padres, por cierto, del mercado común europeo, que en la primavera de 1967 estaba dando un seminario en la Universidad Libre de Berlín. Digamos que Europa estaba sacudida por todos los problemas políticos que desembocarían en mayo del 68, y al final de ese seminario algunos estudiantes le preguntaron, profesor Kojève, ¿qué tenemos que hacer?
esperando una consigna política. Y Kojève, sin pestañear, contestó: Lernen Sie Griechisch. Aprendan ustedes griego. Aprendan ustedes griego para volver a leer a los filósofos de la antigüedad clásica y para entender cómo empezó todo. Ese grito póstumo de Kojève creo que resuena todavía sobre las ruinas de lo que ha supuesto este periodo que va de mayo del 68 hasta la crisis que estamos viviendo hoy en día en Europa. Jordi Báñez, en su libro, sitúa el principio de la decadencia de la universidad, de la educación y de las humanidades precisamente en ese mayo del 68, que fue, según él, una constatación de que tras las dos guerras mundiales del siglo XX se había perdido definitivamente la confianza en la política. Ahora quizá, y esto es una intuición, estamos al final de ese proceso. Quizá Kojève tenía razón y no podemos más que volver a vivir los procesos históricos que hemos vivido, condenados a no poder acceder a otra forma de historia. Pero eso sería una esquina filosófica que, si me permiten, vamos a obviar hoy, porque sería demasiado compleja. Lo que sí quiero subrayar es que la actual coyuntura política europea viene acompañada por un descrédito profundo de las humanidades, de una degradación sin paliativos de la educación y, sobre todo, de un olvido profundo de la tradición europea en su sentido lato. Por ejemplo, hace unos pocos meses asistimos a la triste noticia de que la Unión Europea quería cerrar la joven orquesta sinfónica, que es un símbolo de su espíritu, por una cuestión presupuestaria. La joven orquesta europea cuesta 600.000 euros anuales, que es absolutamente nada con respecto a los presupuestos de la Unión Europea. Gracias a la protesta y a la movilización de muchísimos músicos e intelectuales europeos, la Unión Europea ha dado un paso atrás y, de momento, esa orquesta podrá continuar. Pero es un síntoma de hacia dónde va esa Unión Europea solo centrada en cuestiones económicas y pragmáticas. De todas maneras, no he venido aquí a exponer un apocalipsis. Está eso muy lejos de mi ánimo. Creo que hay motivos para la esperanza. Creo que, como digo, nuestra generación ha sido una de las generaciones más mimadas de la historia en el siglo XX y que, por tanto, tenemos capacidad y fuerza para mantener vivo el espíritu europeo. Porque el espíritu europeo, antes que una moneda común y antes que un mercado común, es una tradición cultural común, que además ha rebasado desde hace mucho tiempo ya las fronteras de Europa. El espíritu europeo está en América, está en Asia, está en todas partes del mundo ya, desde hace muchísimo tiempo. El espíritu europeo ha demostrado una capacidad de integración a prueba de cualquier diferencia nacional, religiosa o étnica. Por tanto, quisiera hablarles hoy de ese principio de Europa, del mito de la invención de Europa. Voy a hablar de Grecia, no tanto de la tradición europea, que es un invento de los romanos, cuanto de Grecia, de un momento en que nace esa idea de Europa antes de que se conozca como tal tradición. El mito de Europa, lo saben ya todos ustedes, viene de un mito fundacional de la épica griega. Europa era una princesa egipcia de gran belleza. Europa, según algunos helenistas como Robert Graves, nuestro mallorquín interino, podría significar la de ojos grandes. Era hija del rey Agenor. Y Zeus, al verla, se enamoró de ella y, transformado en un toro blanco, la raptó de las costas de Asia para llevársela a Creta, donde sería reina y madre de los reyes de la civilización minoica. De ese mito podemos sacar la conclusión de que Europa, la idea de Europa, es un rapto de Asia, es decir, de Oriente, y que es una idea siempre fugitiva, siempre perseguida, proteica, nunca encontrada, nunca quieta. Por otra parte, el mito de Europa va unido siempre al mito de Cadmo y Armonía. Cadmo era uno de los hermanos de Europa. Y cuando Zeus raptó a su hermana, el padre Agenor, encargó a sus hermanos que la rescataran, pero no lo consiguieron. Ninguno de ellos
tuvo éxito en esa empresa. Entonces Cadmo acudió al oráculo de Delfos, donde el oráculo reveló que en vez de buscar a su hermano, lo que debería hacer es fundar una ciudad que sería Tebas, una ciudad importantísima en Grecia, en la tradición griega. Tras pasar duras pruebas y fundar la ciudad, los dioses le recompensaron dándole la mano de Armonía, la hija de Ares y Afrodita. Esa fue la primera boda del mundo, la fusión de hombres y dioses. Además, míticamente a Cadmo le debemos algo importantísimo en Europa, que es la importación de las letras, del alfabeto, que Hermes había traído de Egipto. Hermes se había inspirado para la creación de las letras en el vuelo de las aves. Por tanto, eso es la explicación mítica que los griegos quisieron dar de un fenómeno histórico ya profundamente estudiado, que es la creación del alfabeto griego a partir del sistema consonántico fenicio, y que es el origen, además, de nuestro abecedario latino. Ahí por lo tanto tenemos los fundamentos de Europa: un rapto, una segregación de Oriente, un alfabeto que reproduce por primera vez todos los sonidos del habla y la relación entre hombres y dioses. A partir de ahí, Grecia va a constituir una cultura política, literaria, artística y científica como no hemos vuelto a ver en Europa. Con un instrumento tan rudimentario, si quieren ustedes, como el alfabeto, nacido del comercio, los griegos inventaron todas las formas de conocimiento posible: la épica, la lírica, la tragedia y la comedia, la historia, la narración y la filosofía, es decir, la ciencia, cuando todavía filosofía y ciencia no se habían disociado. Para mí realmente es un placer hablar de esto delante de todos ustedes, y también un tanto embarazoso, porque además estoy en presencia de algunos clasicistas eminentes, como mi tío Alexandre Font, que siempre ha sido un ejemplo para mí, y como mi primer profesor de latín y griego en San Francisco, Joan Antelmo, que ahí están sentados escuchándome y esperando corregirme cuando termine esta charla. Digo esto porque el amor por la lengua griega me vino a mí en una clase de Joan Antelmo, cuando tenía 16 años, en el vecino colegio de San Francisco, aquí. Y recuerdo perfectamente ese momento. Era en segundo de BUP, una de las primeras clases de griego, y de pronto Joan Antelmo dijo que la lengua griega tenía más de cinco verbos para el simple verbo mirar. Es algo que se me quedó grabado para siempre. Y años más tarde, estudiando un libro que ha sido fundamental para mí, y es un clásico, por otra parte, la historiografía dentro de los estudios helenísticos, que es Die Entdeckung des Geistes, el descubrimiento del espíritu de Bruno Schnell, un gran helenista. Ahí Schnell precisamente lo que hace es estudiar la evolución de los verbos, de las palabras, desde la épica hasta la filosofía. Y va enumerando todos los verbos que en griego Homero tenía para el simple hecho de mirar. Y entre ellos, por ejemplo, enumera derkestai, que significa una mirada inquietante. De ahí se deriva luego drakon, que es serpiente. Leuso, que viene de leukos, blanco, que significa mirar algo brillante. O osezai, que significa tener algo delante de los ojos. Todo eso, que puede parecer simplemente arqueología, si nos detenemos un momento en ello, vemos que realmente nos está hablando de un mundo que empieza a ser visible. Un mundo que era mucho más visible que nuestro actual mundo virtual. Un mundo que era mucho más tangible y variado. Un mundo donde los matices de la realidad eran muchísimo más detallados. Y todo eso, esos verbos, que luego fueron decayendo en la lengua griega, desembocan en el verbo esencial de la filosofía, que es theorein, contemplar, un verbo ya plenamente filosófico y muy utilizado por Platón. Schnell también utiliza en su libro las palabras psique y soma y la evolución de esas palabras. Psique en Homero es todavía el aliento, la respiración,
y solo mucho más tarde acabará designando al alma, el alma humana. Y soma, curiosamente, en Homero, es todavía el cuerpo, pero el cuerpo muerto, es decir, el cadáver. Y en él estudia cómo esos dos conceptos van alumbrando el descubrimiento del espíritu a través de toda su evolución. Quizá podríamos aventurar una teoría que hoy en día se ha producido una especie como de regresión hacia el cuerpo, hacia ese soma, con este culto a la salud y al cuerpo vivo. A partir de aquí simplemente quisiera, yo creo que no hay mejor legado didáctico que contagiar entusiasmo. Es lo que hicieron mis profesores, lo que hizo Joan Antelmo, como les decía ahora. Yo quisiera simplemente ahora darles una muestra de mis momentos favoritos de la cultura griega y a través de esos momentos favoritos muy breves, por otra parte, iluminar lo que es el origen de nuestro espíritu, sí, de nuestra alma, mucho más allá de los dioses, mucho más allá de cualquier dogma impuesto, que es, por cierto, una de las lecciones que nos quedan de los griegos. El primero sería de la Odisea. En el canto 11, Odiseo, si recuerdan ustedes, tiene que descender al Hades para recibir el vaticinio de Tiresias. Y al salir se encuentra con Aquiles, que ya ha muerto y que está, por tanto, ahí, en el Hades, en la ultratumba. Aquiles es, por supuesto, el héroe de la Ilíada. Entonces dice Odiseo al verse con Aquiles, dice, ningún hombre es más feliz que tú, ni de los de antes, ni de los que vengan, pues antes, cuando vivías, te honrábamos los argivos igual que a los dioses, y ahora de nuevo imperas poderosamente sobre los muertos aquí abajo, con que no te entristezcas de haber muerto Aquiles. Odiseo está reconociendo la gloria póstuma de Aquiles, ¿verdad? Qué bien que estés reinando como héroe en el reino de los muertos. Pero Aquiles contesta a esa glorificación de Odiseo con estas palabras. No intentes consolarme de la muerte, noble Odiseo. Preferiría estar sobre la tierra y servir en casa de un hombre pobre, aunque no tuviera gran hacienda, que ser el soberano de los cadáveres, de los muertos, aquí abajo. Esto supone una consideración de la vida, de la existencia, sobre todo, radicalmente distinta a la que nos ha acostumbrado el cristianismo. Y ese es uno de los problemas con los que nos encontramos cuando estudiamos la cultura clásica. Toda la cultura clásica, especialmente la latina, pero también la griega, está de alguna manera infectada por toda la tradición cristiana. Y por tanto cuesta mucho entender qué querían decir los griegos con determinados conceptos. Lo que sí tenemos que tener claro es que, por ejemplo, cuando Sófocles habla de amartía, de culpa, esa culpa no tiene nada que ver con la culpa cristiana. Esa fue la empresa tremenda, quizá la última gran empresa tremenda que se ha hecho en la filosofía occidental, que fue la de Nietzsche, que quiso destruir todo ese legado, toda esa barrera, digamos, del cristianismo y volver a pensar a los griegos desde su fundamento, enfrentándose, por cierto, con 25 años como catedrático de Basilea de griego a los más insignes helenistas de su tiempo, como Vilamovich. Nietzsche en ese sentido sigue siendo un ejemplo. Después tenemos el despertar de la personalidad, que es algo verdaderamente apasionante, el despertar de la subjetividad, que se emancipa lentamente de la épica en los líricos griegos arcaicos, en Solón, en Genófanes, en Safo, en Alcmán, en Anacreonte, ya entre los siglos VII y VI. Los líricos griegos arcaicos son una especie como de conjunto de ruinas. Leerlos es como pasearse por la isla de Delos, en Grecia, una isla maravillosa, o por las ruinas de Pompeya. Dice un poema de Anacreonte, por ejemplo, según la versión magistral de Joan Ferraté: ya tengo las sienes blancas y con brillo la cabeza, ya la juventud graciosa se fue y el diente está viejo. De la dulce vida es poco el tiempo que aún me queda, por esto a menudo lloro, el tártaro me da miedo, pues del Hades el abismo es terrible
y doloroso bajar allí, y es seguro que el que baja ya no sube. Ahí vemos el principio de una voz que quiere emanciparse de un conjunto teológico compacto, de una comunidad, un principio de individuación. Y otro fragmento, apenas 2 versos, que resume, como ningún otro, todo el poder del eros, la devastación del amor. Otra vez, quiero y no quiero, y deliro y no deliro. Como digo, en este canto se observa un principio de individuación de la experiencia, que se emancipa de la épica, donde todos esos personajes que antes en la épica estaban engastados en la rueda de los dioses y el destino, empiezan a hablar por su cuenta. Mención aparte, a mi juicio, requiere el gran lírico griego que es Píndaro, el gran poeta de Tebas, el poeta que llevó el canto a su máximo apogeo antes de que se apagara. Es el poeta de la celebración, otro de los legados de Grecia, la celebración de la existencia, del mundo, cuyo eco además se recoge en todos los grandes cantores de la modernidad, desde Hölderlin a Rilke, que son continuadores confesos de Píndaro. Píndaro es autor de las odas olímpicas, píticas, nemeas e ísmicas. Voy a comentar solo 2 versos de la tercera pítica, que son, a mi juicio, realmente extraordinarios. Me phila psiha bion athanaton speude tandem pragmaton antlei mahanan. No ansíes, alma mía, la vida inmortal, agota el camino de lo imposible. Otra vez estamos en el camino abierto por Odiseo al bajar al Hades. No ansiar la vida inmortal, sino agotar la vida aquí, la existencia sobre la tierra. Ese camino de la lírica luego abre el paso a uno de los momentos estelares de Occidente, que es la tragedia. La tragedia es un invento exclusivo de los griegos. La tragedia nació y murió en Grecia. Solo hay un autor en Occidente que consiguió revitalizar la tragedia, que fue Shakespeare, para enseñarnos a vivir en un mundo sin dioses. Pero el ciclo que va de Esquilo, pasando por Sófocles, a Eurípides, es un ciclo autónomo donde se encierra una de las representaciones del alma humana, de los conflictos humanos más extraordinarias que se puedan leer. Voy a comentar solo un fragmento de Antígona, una de las tragedias más conocidas de Sófocles. Ya recuerdan ustedes la historia de Antígona. Eteocles y Polinices, hijos de Edipo, se disputan el trono de Tebas y se matan en combate a las puertas de la ciudad, según además cumpliendo una vieja profecía. El nuevo rey de Tebas, Creonte, dictamina que Polinices no puede ser enterrado, el hermano de Antígona, por haber traicionado a la patria en rebeldía. Entonces, Antígona, la hermana fiel de Polinices, se rebela contra la ley de la ciudad y decide enterrar por su cuenta a su hermano. Esa desobediencia le costará la vida y Creonte la condenará a ser enterrada viva. Antígona en Occidente es uno de los mitos más poderosos, ha servido como mito de muchas cosas, del conflicto entre la ley de la ciudad y la ley de los hombres, de los ciudadanos, la ley de los hombres y de los dioses, la ley urbana y los hilos de sangre. Y por tanto sigue siendo una obra que nos sirve para reflexionar a todos acerca de lo justo en el corazón de la polis, de la ciudad. Leo este fragmento, que es un fragmento absolutamente impresionante, sobrecogedor, que es el momento en que Antígona está a punto de ser enterrada viva. Es la despedida de la vida de Antígona. Cito según mi propia traducción. Oh tumba, oh cámara nupcial, oh subterránea morada para siempre custodiada a donde me encamino para reunirme con los míos. Tantos muertos a los que Perséfone ya ha recibido y de los que soy la última y la que peor llega antes de terminar la moira de mi vida. Sin embargo, confío en que al llegar allí seré amada por mi Padre, adorada por ti, Madre, amada por ti, rostro consanguíneo, pues a vuestra muerte os lavé con estas manos, os atavié e hice libaciones sobre vuestras tumbas, y ahora, Polinices, hermano mío, por sepultar tu cuerpo obtengo esta recompensa. Sin embargo, yo te he honrado como se debe,
de acuerdo con los sensatos, pues nunca, aunque hubiera dado a luz hijos o se pudriera mi marido en la muerte, nunca hubiera hecho esto contra los ciudadanos. ¿En virtud de qué ley estoy hablando? Si tuviera marido y muriera, podría tener otro y parir un niño si perdiera un hijo. Pero con la madre y el padre en el Hades nunca podrá nacer otro hermano. Esa fue la ley por la que te honré, pero a Creonte le pareció un error y una espantosa temeridad, oh rostro consanguíneo. Y ahora me lleva así de las manos, sin esposo, sin canto nupcial, sin haber conocido matrimonio ni la educación de un hijo. Así, repudiada por los amigos, desdichada, voy camino de la caverna de los muertos. ¿Cuál justicia de los dioses he desafiado? ¿Por qué, mísera de mí, debo mirar aún a los dioses? ¿Quién me protegerá si obrando piadosamente he sido acusada de impiedad? Si esto es lo bueno para los dioses, debo perdonarles mi sufrimiento, pues me he equivocado. Pero si son ellos los errados, que nunca sufran los males que injustamente me han infligido. Aquí, a mi juicio, se halla la esencia, el núcleo de lo que es el pensamiento europeo. La impugnación a toda imposición dogmática, ya sea teológica o política. El derecho a discrepar y a defender la dignidad humana, la efusión, por encima de la historia y del destino. Es un momento muy extraño en la tragedia griega, donde todos los personajes siempre se someten a la ley de los dioses. Pero aquí por primera vez Antígona se encara con los dioses y les dice: de acuerdo, si esto es lo bueno para vosotros, lo acepto, pero espero que no os equivoquéis, porque si os equivocáis, vais a sufrir tanto como lo que vosotros me estáis haciendo sufrir a mí. El mito de Antígona nos puede servir para seguir reflexionando sobre cosas que pasan en Europa hoy en día. En Europa no puede haber una sola religión. No es verdad que Europa sea, como pretende el Vaticano, un ámbito cristiano. No es verdad. Europa debe ser un espacio libre de culto y libre de fundamentalismos, donde sean aceptados todos los cultos, pero también todas las críticas. Yo recuerdo cuando se produjo el atentado de Charlie Hebdo, hubo muchas reflexiones al respecto, y algunas también en España, que abogaban por un respeto, digamos, hacia el fundamentalismo islámico, es decir, que no se puede insultar a Mahoma o a algunos dioses, porque las sensibilidades religiosas son las que son y que, por tanto, hay que respetarlas. Bien, eso sería aniquilar para siempre el espíritu de Europa. Europa, como digo, es un lugar donde conviven sinagogas, mezquitas, iglesias cristianas, lugares, por supuesto, ateos. Eso es Europa. Pero también es un lugar donde hacemos caricaturas de Mahoma, de Jesucristo y de todos los dioses. Eso es Europa. Si no somos capaces de mantener ese ámbito crítico y de respeto, Europa habrá desaparecido. La muerte de la tragedia con Eurípides, dictaminada por Nietzsche, y según Nietzsche por la influencia nefasta de Sócrates, viene dada por una cuestión que también es esencial en Europa, que es el estudio del bien, que alimenta todo el sistema filosófico de Platón y de la posteridad, porque como dijo Whitehead, toda la filosofía occidental no es más que una nota a pie de página a Platón. Pero antes de eso también tenemos la historia, la creación de la historia, de la conciencia histórica. Historia en griego significa investigación, sobre todo a través de dos autores, Heródoto y Tucídides. He elegido dos breves fragmentos de Tucídides. Uno es del discurso fúnebre de Pericles, incluido en la historia de la guerra de Peloponeso, que sigue siendo vigente, como veréis, para muchas cosas. Dice Pericles en ese discurso fúnebre: tenemos una constitución que no envidia las leyes de los vecinos, sino que más bien es ella modelo para algunas ciudades que imitadora de los otros. Y su nombre, por atribuirse no a unos pocos, sino a una mayoría, es democracia. A todo el mundo asiste, de acuerdo con las leyes, la igualdad de derechos en las disensiones particulares. Gobernamos libremente lo relativo a la comunidad
y respecto a la suspicacia recíproca referente a las cuestiones de cada día, ni sentimos envidia del vecino si hace algo por placer, ni añadimos nuevas molestias que, aun no siendo penosas, son lamentables de ver. Y al tratar los asuntos privados sin molestarnos, tampoco transgredimos los asuntos públicos, más que nada por miedo y por obediencia a los que en cada ocasión desempeñan cargos públicos y a las leyes, y de entre ellas sobre todo a las que están hechas a favor de los injustamente tratados, y a cuantas por ser leyes no escritas comportan una vergüenza reconocida. No hay que idealizar de todas maneras la democracia ateniense, como se ha hecho en los últimos años de crisis, porque la democracia ateniense no tiene tanto que ver con nuestras modernas democracias que se crearon durante la Ilustración, con la separación de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. Tenemos en cuenta que Atenas era un estado tan grande como lo que es hoy Luxemburgo, por ejemplo. Y en la asamblea, que era una elección directa, solo elegían 6.000 personas. Ahí ya ven ustedes toda la diferencia que nos separa de este mundo masificado y de la Europa actual. Pero sí que es verdad que podemos extraer algunas lecciones de esa experiencia política. Por ejemplo, Hannah Arendt, la mejor ensayista política de la segunda mitad del siglo XX, que se separó de la filosofía por el desengaño que tuvo de sus maestros que cayeron, sobre todo de Heidegger, en el fascismo, basó toda su reflexión sobre el totalitarismo, sobre la vida activa y la vida contemplativa, a partir del legado griego que conocía con muchísimo detalle. Los conceptos que podemos todavía aprovechar de la experiencia política griega no son tanto la democracia, que, como digo, presenta unas diferencias abismales con nuestras democracias modernas, sino conceptos como el de isonomía, igualdad ante la ley, eunomía, equilibrio de la ley, y mésotes, el punto, la medida justa. Pero también fijaos cómo Pericles, cómo Tucídides define al gran político de la Atenas del siglo V, que es Pericles. También eso puede ayudarnos a ver algunas de las cosas que estamos viendo hoy en día en la política. Dice Tucídides sobre Pericles: en vez de dejarse dirigir por el pueblo, él lo dirigía, puesto que nunca había buscado el poder por medios ilegítimos, no necesitaba halagar al pueblo. De hecho, gozaba de un respeto tal que podía hablar a los ciudadanos duramente y contradecirlos. Siempre que los veía ir demasiado lejos en una actitud de insolente confianza, les hacía tomar conciencia de sus peligros y cuando estaban desalentados sin motivo importante, les devolvía la confianza. De este modo, bajo el nombre de democracia, el poder estaba realmente en manos del primer ciudadano. Eso nos obliga a reflexionar sobre otro problema de nuestro tiempo, que es un problema de la modernidad desde el romanticismo, que es la crisis de la autoridad y de la autorictas. Lo que ha pasado, por ejemplo, recientemente en Reino Unido, estamos viendo cómo los intereses privados de dos políticos, de David Cameron y Boris Johnson, han hecho poner de rodillas al Parlamento inglés frente al populismo. Ayer me escribía una amiga mía inglesa totalmente aterrorizada por lo que estaba ocurriendo en las calles de Londres. El colegio de su hija se está llenando de panfletos xenófobos donde se insulta a los inmigrantes, a los polacos, y les dice que se ha acabado su tiempo en Inglaterra. Ese es el precio que está pagando una ciudadanía por la manipulación de unos políticos que han utilizado las emociones de la gente en su propio favor. La democracia no es solo votar. La democracia es respetar un sistema parlamentario que funcione adecuadamente. De ahí pasamos, digamos, al principio de la filosofía, a los presocráticos, a Tales, a Anaximandro, a Parménides, a Zenón y sobre todo a Heráclito, que es mi favorito, al que siempre vuelvo una y otra vez, y que en España nos enseñó a leer el difunto y añorado Agustín García Calvo, un personaje extraordinario, que si hubiera nacido en Alemania o en Francia, pues en fin, ocuparía un lugar privilegiado y que aquí su necrológica fue despachada con apenas 2 párrafos. Es uno de los grandes pensadores que ha tenido, yo creo,
Europa, maestro de muchos de los que hablan hoy en día en los periódicos, maestro oculto, por supuesto, gran helenista, gran poeta y gran pensador. Su libro sobre Heráclito, Razón común, es todavía un libro, en fin, imprescindible. Hay tres pensamientos de Heráclito que quiero traer aquí. El primero es la definición de ese descubrimiento del espíritu que decía Bruno Schnell en el libro que antes citaba. Aunque recorras todos los caminos, nunca podrás descubrir los confines del alma. Tan profundo es su logos. El logos, esa palabra fundacional de Grecia, es el verbum latino, las palabras, el pensamiento. Otra reflexión de Heráclito. Aunque el logos es común a todos, cada uno vive como si tuviera un logos particular, que T.S. Eliot puso al frente de sus 4 cuartetos como una investigación, sin parangón por otra parte, de la espiritualidad común a todos, más allá del dogma. Él era un anglo-católico, por tanto creyente, pero alguien que sabía que la espiritualidad era algo que estaba muy por encima de la propia experiencia contingente de una cultura determinada, como era la anglosajona de la primera mitad del siglo XX, en su caso. Y otra que es quizá la que resume toda la sabiduría de Grecia es el relámpago lo gobierna todo. Esa frase la tenía grabada Heidegger en su cabaña de Todtnaueberg, en Friburgo, donde se retiraba a pensar. La tenía grabada a la entrada, Tadepanta, oikitsei keraunos, el relámpago lo gobierna todo, es decir, la mezcla de luz y tiniebla, de despertar y dormir, de muerte y vida, es lo que realmente define nuestra existencia y nuestro paso por el tiempo. Creo que no hay un pensamiento que pueda sintetizar con tanta contundencia todo lo que nos ocupa a los seres humanos. Y de ahí sale luego toda reflexión literaria y filosófica. Es impresionante, por otra parte, el poder que tiene la lengua griega clásica. Quiero insistir en ello porque es realmente fascinante. Vuelvo a insistir en ello. Está al alcance de todos nosotros, no solo de los profesores de griego, no solo de las universidades. Es algo que nos pertenece a todos, que está en nuestra cultura, está en la terminología de la ciencia, de la medicina, de la filosofía, de la arquitectura, de todo. Por ejemplo, la capacidad que tuvo el griego para la abstracción, a través de su artículo determinado, el ho, ge, to. Es decir, Platón puede decir to agazón, que es el bien, y en cambio Cicerón, que se pasó la vida tratando de demostrar que el latín era una lengua superior al griego, tiene que decir id quod res vera bonum est. Por tanto, fíjense que una lengua como el griego, con una capacidad de síntesis realmente extraordinaria, pudo crear una forma de ver el mundo que todavía nos guía. No voy a llegar al extremo totalmente ridículo que decía Heidegger, que solo se podía pensar en griego clásico y en alemán, porque eso traiciona todo el espíritu de los griegos. El pensar es algo que nos pertenece a todos. Y voy a terminar, por supuesto, con el mito de la Atlántida, ya en pleno comentario filosófico. La filosofía, a grandes rasgos, significa la liquidación del lenguaje poético y la fundación del lenguaje científico y epistemológico. La sustitución de la doxa por la episteme. Se ha discutido muchísimo y se sigue discutiendo por qué Platón expulsó a los poetas de la República. Hay un libro excelente de Havelock, que es el prefacio a Platón, donde yo creo que da las claves de ese problema. Platón lo que estaba haciendo es someter a juicio toda la cultura griega hasta ese momento y trataba de buscar una salida. No es que expulsara a los artistas, como también muy bien vio, por cierto, Iris Murdoch en un ensayo, la novelista inglesa, también gran especialista en filosofía y gran platonista, un ensayo maravilloso que se titula El fuego y el sol, ¿por qué Platón expulsó a los artistas? No es exactamente que expulsara a los poetas. Lo que realmente expulsó Platón fue a los malos poetas, a aquellos que tratan de vendernos una idea de literatura falsa. Lo que siempre ha estado en esta tierra, por cierto,
criticando Tony Serra, ahí, o todos mis maestros en esta isla, la falsedad, la literatura publicitaria, la literatura light, la literatura que trata de aturdirnos más que de enfrentarnos a los grandes problemas y a la complejidad de estar vivo, en el fondo. Por tanto, yo creo que Platón, cuando formula esa crítica brutal, y es verdad, a la poesía, a la épica y a Homero, está tratando de buscar otro camino, de purificar, por así decirlo, el momento literario de su época. Porque, como decía Iris Murdoch, acto seguido Platón lo que hizo es crear un mundo literario de imaginación, como son los diálogos platónicos, verdaderamente extraordinario, ¿no? Es el psiloi logoi, la lengua conversacional, sin ornamentos. Por tanto, es una de esas lecciones, quizá la fundamental de Grecia. Cómo sometieron sin cuartel su propia cultura a un juicio constante. Cómo mantuvieron siempre vivo el espíritu crítico. Es un movimiento que se ha querido explicar con lo que nos enseñaban también en filosofía cuando estudiábamos del mito al logos, ¿no? Siguiendo un libro ya muy clásico de Nestle, Vom Mythos zum Logos, pero que ya ha sido muy superada últimamente y muy discutida. Pero es verdad que digamos, desde la épica hasta la filosofía se dibuja todo un trayecto, una trayectoria de la imaginación humana. Y el mito de Atlántida es una culminación en muchos aspectos. El mito de Atlántida se menciona sobre todo en el Timeo y también en el Critias de Platón. La Atlántida, ya saben ustedes, era una isla mítica muy grande donde floreció un imperio muy avanzado, modelo de civilizaciones. Según la leyenda, los atlantes entraron en contacto con los atenienses ya en época prehistórica y fueron derrotados por estos y más tarde devastados por terremotos y ahogados por el mar. Hay algunos historiadores que han querido relacionar la Atlántida con la civilización minoica de Creta, relacionándola con el imperio de Minos y la catástrofe acontecida en torno al año 1450 a.C., cuando el volcán de Cera entró en erupción y asoló una enorme parte de la superficie isleña. Siempre según el mito, esa isla mítica se situaba a la altura del estrecho de Gibraltar, o sea, en el fin del mundo, por así decirlo entonces, y constituía una verdadera utopía, como dirá después Tomás Moro, donde la vida alcanzaba su esplendidez dentro de una organización social y política absolutamente coherente. Platón utiliza ese mito para dramatizar un diálogo acerca de la creación del mundo, del lugar del hombre en él, es decir, una cosmogonía que ha sido muy discutida, sobre todo en el Renacimiento, acerca de la creación del cosmos, del mundo y del papel del hombre en él. Es un diálogo maravilloso, lleno de iluminaciones, de imágenes poéticas, todavía ahí, digamos, para ser discutido, más allá de la tecnología, de la ciencia, más allá del dominio absoluto de la razón que nos hemos dado. Pero más allá de eso, que es, digamos, el aspecto que más se ha discutido de este diálogo de Platón, yo creo que también nos puede servir a nosotros, de una manera más modesta ahora, para hacer una reflexión acerca del olvido y la ingenuidad acerca de nuestra modernidad. Es decir, de la ilusión de dominio que no ha dejado de cegarnos desde entonces, desde la aparición de la razón, de alguna manera. Hay una idea falsa también al mismo tiempo, una idea falsa que se creó sobre todo en el siglo XIX, según la cual todo nació en Grecia, todo empezó en Grecia, que Grecia surgió de la nada. Eso, por supuesto, es completamente falso. Grecia bebió de toda una corriente literaria, espiritual
y científica que venía de Oriente, de Egipto, de Mesopotamia. La influencia, por ejemplo, de Gilgamesh en los poemas homéricos ya está muy estudiada. Y como dice un amigo mío y maestro, Ramón Andrés, eran muy viejos nuestros antepasados. Y fíjense que Critias introduce el mito de Atlántida recordando una anécdota que le había ocurrido nada menos que a Solón, uno de los 7 sabios de la antigüedad, en la ciudad egipcia de Sais, donde fue muy bien recibido y agasajado, según cuenta. Y en una conversación acerca del pasado con los sacerdotes del lugar, ocurrió lo siguiente. Solón les está hablando, como presumiendo, del pasado de los griegos. Lo que estoy haciendo yo ahora, delante de ustedes. El pasado ilustre y mítico de los griegos. Y entonces Critias cuenta lo que ocurrió en esa anécdota. Dice, uno de los sacerdotes más ancianos le dijo, «Ay, Solón, Solón, los griegos siempre sois niños, no hay un griego viejo». Tras escucharlo, Solón le dijo, «¿Por qué lo dices?». El anciano le contestó así, «Todos sois jóvenes de espíritu, pues no tenéis en él un antiguo parecer transmitido a través de una antigua tradición, ni un conocimiento envejecido por el tiempo. Cada vez que todo está dispuesto entre vosotros y entre otros pueblos por medio de documentos y las ciudades organizadas con todo lo que precisan, también de nuevo, al cabo de los años, llega, al igual que una enfermedad, una corriente procedente del cielo y os deja analfabetos y sin educación. De manera que de nuevo volvéis a ser niños, desconocedores de las cosas de aquí y de las que ocurren entre vosotros». Solón se queda completamente desconcertado ante esta cura de humildad a la que le somete el viejo sacerdote egipcio. Y entonces ese sabio empieza a contar una historia remota, perdida para los griegos, anterior a la escritura, que es el mito de la Atlántida, de cómo los primitivos atenienses vencieron a los atlantes y cómo la Atlántida terminó por hundirse en el mar y desaparecer. Por tanto, ese mito que inspira y ampara este festival que tiene lugar estos días en Palma, ridiculiza el orgullo griego del viejo Solón y nos revela una cosa importantísima, que es la necesidad de escuchar el pasado, de un origen que no tiene un principio, sino que nunca deja de extenderse a nuestras espaldas, ampliándose y perdiéndose hasta llegar a las cuevas prehistóricas, por ejemplo. Esos misteriosísimos y perfectos dibujos de la pintura rupestre. ¿Cómo podía ser que esos antepasados nuestros, hace 50.000, 70.000 años, fueran capaces de dibujar esos caballos, como vemos en la cueva de Chauvet, que son ya perfectos? Es decir, la atención a todo lo que sigue gritando incluso antes de la escritura. Me parece importante recordar esto en un momento en que estamos, como decía al principio, en una revolución tecnológica sin precedentes, en un desarrollo tecnológico sin parangón. Somos primitivos de nuestra era. Nos creemos otra vez capaces de todo los hombres, incluso de acabar con la muerte. Estamos completamente equivocados, por supuesto. Los griegos sabían muy bien que el hombre es algo muy insignificante dentro del cosmos. Es algo muy pequeño. Heidegger, probablemente el último gran filósofo del siglo XX, que se equivocó en muchas cosas, pero fue al mismo tiempo un enorme filósofo del que seguimos aprendiendo muchísimas cosas. En una entrevista póstuma en Der Spiegel, dijo una frase muy enigmática que sigue siendo discutida. La frase es, solo un Dios puede salvarnos. Esa frase se ha interpretado de muchas maneras, pero por supuesto Heidegger no quería decir que solo un Dios que baje del cielo puede salvarnos. Heidegger, a mi juicio, esa es mi interpretación, quería decir que solo si el hombre es capaz de volver a recuperar su posición, su lugar en el mundo, podremos seguir habitándolo. Solo si hay una distancia entre el hombre y la creación, de humildad, podremos seguir viviendo en este mundo. Por eso, frente a la arrogancia económica, científica y tecnológica de nuestros días, creo que no está mal
recordar las palabras del sacerdote egipcio y admitir que como Solón, el sabio, nosotros también somos niños que hemos olvidado todo lo que nos precede. Boris Pajor decía, como recordaba al principio esta semana, en Palma, que la sociedad europea ha perdido la vergüenza. Y lo estamos viendo. Cómo volvemos a proclamar ideas racistas, xenófobas, ultranacionalistas, que crearon millones de muertos en Europa, sin vergüenza, sin memoria. Europa, como han dicho este año dos filósofos importantes como Zizek y Sloterdijk, tiene que mantener viva su singularidad frente a Estados Unidos y a Asia. Nuestra única identidad, de verdad, más allá del euro, más allá de la economía, más allá del mercado común, es la tradición humanística, que es de verdad nuestra moneda común. De los griegos yo me quedaría sobre todo con unas cuestiones muy sencillas pero fundamentales. Una es la confianza en la palabra, en el lenguaje. La otra es la celebración de la existencia, más que de la vida, de la existencia. La vida es lo que le pertenece a uno, la existencia es lo que nos pertenece a todos, los que seguirán aquí también después cuando nosotros muramos. Otra es la búsqueda de la verdad. Otra es la reflexión sobre el individuo y la importancia de la comunidad. Y otra es que hay algo siempre más grande que el hombre. Por tanto, solo si nos atrevemos a pensar de verdad como europeos, podrá Europa seguir existiendo. Depende de nosotros que Europa no sea la próxima Atlántida. Muchas gracias.